Gracias por la palabra que tú tienes para nosotros en esta mañana. Yo te pido, dulce Espíritu Santo de Dios, que tú toques la vida de cada persona, de los que están aquí presentes, las personas que se conectarán aquí a través de las redes sociales, Dios. Que tú me uses como un instrumento para hablar a tus hijos en esta mañana. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Amén y amén. Mis amados hermanos, muy buen día. Por favor, pónganse cómodos. Sean todos súper bienvenidos. Que el Señor hoy sea hablando a nuestras vidas. Que Dios sea hoy tocando nuestros corazones. Que tengamos la mejor actitud, la mejor disposición para escuchar la bendita palabra del Señor. ¿Cuántos han sido bendecidos en esta semana? Levanten la manito. El hecho de estar aquí ya es una bendición, ¿verdad? Tener vida, tener salud. Es una señal inequívoca que tenemos un Dios bueno, un Dios misericordioso. Hemos venido trabajando con una serie que hemos titulado Viviendo en lo Sobrenatural. Esta serie nos está llevando a vivir en esta tierra bajo conceptos bíblicos, que es muy complicado, sobre todo cuando estamos pasando por momentos difíciles, cuando hay caos, cuando hay malos diagnósticos, cuando la situación no está saliendo del todo bien. Es muy difícil uno aprender a vivir en lo sobrenatural. Y de eso se trata esta serie. Hoy quiero tocar un tema en particular que he colocado como título Confianza en medio del caos. Diga conmigo, confianza en medio del caos. ¿Cómo podemos vivir en una situación de caos, pero tomados de la mano de Dios, teniendo confianza? En cierta ocasión un hombre que vivía en una isla llamada Long Isle en el estado de Nueva York, tuvo el deseo de comprarse un barómetro. Un barómetro, para los que tal vez no conocen, es aquel aparato que mide la presión del aire y pronostica el clima. Y él siempre tuvo el deseo de tener eso en su casa. Hizo sus ahorros y lo compró. Le llega el aparato y él lo instala. Y apenas lo instala, se prende una luz roja que dice huracán. Y este hombre dice, este aparato me salió mal. No puede ser posible que aquí en esta zona se produzca un huracán. Siente que lo han engañado, siente que el dinero lo ha perdido. Entonces toma el aparato y hace una carta a la empresa diciendo que ese aparato es una basura, que salió defectuoso, salió mal. Al día siguiente, cuando va a su trabajo, lo deposita ahí en el buzón para que se vaya a su correo. Y por la noche, cuando él regresa a su casa, oh sorpresa, no estaba el barómetro, pero tampoco estaba su casa. Había venido un huracán y había arrasado con todo. Y esto nos deja una enseñanza, porque el barómetro estaba indicando una realidad, pero la realidad de él era diferente. Él consideraba por su experiencia, por su conocimiento, que nunca iría a pasar eso. Pero el barómetro estaba indicando algo diferente y el barómetro tenía la razón. Dios nos ha dejado a nosotros un barómetro, por llamarlo de esta manera, que es la palabra de Dios, donde encontramos una realidad que es absoluta. En la vida encontramos muchas verdades que son relativas, pero la verdad absoluta la encontramos en la palabra de Dios. Cuando uno se deja guiar por el barómetro de la palabra, seguramente que va a experimentar cosas que ni siquiera se ha imaginado. Y uno toma dos decisiones. Si se deja llevar por la realidad, por lo que uno está viendo, por las circunstancias que uno está viendo, o por lo que dice la palabra de Dios. De ahí la serie que hemos titulado Viviendo en lo Sobrenatural. Y en la Biblia, de hecho la Biblia es ese barómetro espiritual, pero hay un libro en particular que es el libro de Daniel. ¿Alguien ha leído el libro de Daniel? Bien, ese libro nos muestra una realidad de lo pasado y lo que está por venir. Y cuando uno hace el estudio minucioso de Daniel, encuentra uno cosas que se asombra, pero que le permite a uno vivir tranquilo, sabiendo que, por ejemplo, lo que estamos viviendo hoy en día está escrito en la palabra. ¿Sí sabían eso? Que todo lo que está pasando hoy en día está escrito en la palabra, que eso no es nada nuevo, que aunque vengan gobiernos, los que sean, la Biblia nos dice que cada vez las cosas se van a poner peor. Pero cuando uno está basado en la palabra, que tiene el barómetro de la palabra, entonces uno no se descompone, uno no se angustia, uno no se preocupa, porque sabe que eso está escrito en la palabra de Dios. Y lo que hace uno es tratar de vivir de acuerdo
al propósito que Dios estableció en esta tierra. Entonces, al cristiano como tal, no tiene por qué asombrarle todo lo que está pasando y lo que está por venir. Porque realmente estamos en principios de cosas que son más terribles. Ahora, no es que sea un mensaje fatalista, un mensaje negativo. No. Precisamente la Biblia fue dada para advertirnos cosas que están por pasar. Así como aquel barómetro le estaba advirtiendo al hombre que venía un huracán y que estuviera pendiente y que hizo caso omiso, así muchas veces nos pasa a nosotros. Que Dios nos advierte a través de la palabra, pero diga conmigo, hacemos caso omiso. Hoy vamos a tocar este personaje, Daniel. Realmente sería un estudio muy largo, solamente quiero tocar algunas cositas importantes que nos van a ayudar para conocer cómo era este hombre, por qué fue que marcó una diferencia y cómo Dios lo utilizó en su tiempo. Acompáñenme por favor al libro de Daniel, capítulo 1, versículo 1 al 5. Daniel capítulo 1 a partir del verso 1. Dice la escritura, vamos a conocer un poco más de este hombre Daniel. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, diga conmigo, rey de Judá. Judá era el pueblo de Dios. Vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios. ¿Quién nos entregó en manos de Nabucodonosor? El mismo Dios, escucha. El mismo Dios. A veces la gente le echa la culpa al diablo. Es que el diablo, Y no, hay cosas que Dios permite, pero diga conmigo con un propósito. Aquí Dios estaba permitiendo esto. Escuche lo que dice la escritura, por favor. Versículo 3. O vamos del versículo 2 en adelante. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios. Y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios. Noten que ese Dios está con minúsculas, un Dios pagano. Y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase, diga conmigo, 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. En estas cortas frases de este escritor de Daniel, inspirado por el Espíritu Santo, narra uno de los eventos más devastadores de la historia del pueblo de Dios. Y aquí ya hay una enseñanza. Este era un pueblo que estaba bajo una promesa, donde Dios les había dicho que les iba a entregar esas tierras, que Dios los iba a prosperar, que Dios iba a estar con ellos, que Dios los iba a guardar. ¿Es así o no? Pero ¿qué sucedió aquí? Aquí estamos viendo que fueron invadidos, que fueron sitiados, que fueron sacados de su tierra, que fueron llevados a cautiverio, que aún los utensilios de la casa de Dios ahora habían sido quitados para llevarlos a adorar a dioses paganos. Y entonces uno se pregunta, ¿qué pasó acá? ¿Será que Dios no tuvo poder? ¿Será que Dios era más fuerte en las acechanzas del enemigo que el Dios que nosotros tenemos o que el Dios que ellos tenían? Y la respuesta es no. Dios había hecho una promesa para ellos. Dios les había entregado esas tierras. Pero el pueblo, de una forma voluntaria, decidió vivir de cualquier manera. Decidió convertirse en un pueblo idólatra, un pueblo que adoraba a dioses paganos, un pueblo que hacía las cosas a su manera y que dejaba a Dios a un lado. Y Dios permite este tipo de cosas seguramente para darle una lección al pueblo, pero también es una lección para nosotros. A veces nosotros creemos que porque venimos a la iglesia, que porque decimos que somos cristianos, entonces Dios está obligado a darnos todas las bendiciones. Sin embargo, nosotros queremos vivir de cualquier manera y que Dios tiene la obligación de darnos lo que nosotros necesitemos. Pero no es así. Entonces Dios tiene que dar una lección para este pueblo en su momento, repito, pero también para nosotros. Para que nosotros no vivamos de una forma como tan despreocupada de las cosas de Dios,
sino que realmente aprendamos a valorar que Dios está con nosotros y que Dios es fiel, pero que también demanda de nuestra fidelidad hacia Él. ¿Estamos de acuerdo o no? Que no podemos nosotros simplemente quedarnos con un rótulo, con un título, con un aviso, que pertenecemos a una congregación, a una denominación, y lo que sea, o que somos de la familia de Dios, pero vivir de cualquier manera. Y aquí Dios está dejando una lección. En plena juventud, un grupo de jóvenes tiene que experimentar el descrédito, la vergüenza de ser cautivados, ser llevados en cautiverio a servirle a un Dios pagano. Y aquí encontramos entre ellos a un hombre llamado Daniel. Sigamos por favor verso 6 en adelante. Estamos en Daniel capítulo 1. Jóvenes que estaban en el pueblo de Dios, pero que ahora tenían que servir a un imperio que los había cautivado. A un imperio que no solamente había arrasado con sus casas, que había seguramente matado a muchas personas, ahora tenían que ir allá a servirle. Y escuche lo que dice el verso 6. Entre estos, es decir, eran muchos jóvenes, pero la Biblia destaca algunos, entre estos estaba ¿quién? Daniel. ¿Alguien sabe qué quiere decir el nombre de Daniel? Dios es juez. Así se llamaba Daniel, ese era el nombre que le han colocado, Dios es juez. Y encontraban otro que se llamaba como Ananías, que su nombre es Dios es piadoso. Encontramos también a otro que se llama Misael. Misael, que quiere decir, ¿quién es como Dios? Nombre excelente, ¿quién es como Dios? No hay comparación. Y encontramos a otro llamado Azarías, que es Dios es mi fuerza. Eran jóvenes que han sido consagrados, dedicados a servirle a Dios. Dice la escritura, de los hijos de Judá, a estos el jefe de los eunucos puso nombres. Es decir, le cambió el nombre, le cambió la identidad y le coloca otro nombre. A Daniel le coloca ¿qué? Belsasar. Belsasar quiere decir Baal protege al rey. Wow. Y esto nos ayuda para entender muchas cosas. Cómo el mundo quiere cambiar la identidad. Cómo Dios nos ha llamado para servirle, para ser sus hijos. Y el mundo termina cautivando a las personas y termina cambiando la identidad. Y Dios que los llama reyes, profetas, sacerdotes, ahora el mundo lo llama de cualquier manera y entonces le cambia porque alguien le quiso dar otro nombre y entonces lo llama un fracasado, un derrotado, no sirve para nada, usted ya está viejo. Y muchas personas se quedan con esa identidad que el mundo les ha colocado, que el sistema les ha colocado, que otras personas le han colocado y se olvidan de su verdadero nombre. Se olvidan quiénes son en Dios. Entonces uno toma la decisión si camina de acuerdo a lo que el sistema, de acuerdo a lo que la gente dice, de acuerdo a lo que yo mismo pienso que soy, o camino de acuerdo a lo que Dios dice que soy. Y es una decisión muy personal. Y tú decides hoy. Si caminas de acuerdo a lo que Dios te ha dicho que tú eres, independiente de lo que los demás te califiquen, de lo que tú pienses por tus fracasos, tus derrotas, por la vida que estás viviendo hoy en día. Entonces dices, yo soy un fracasado, yo de esto ya no me voy a levantar. Yo vine solamente a perder. Y tiene una cantidad de nombres que te puedes colocar o que te han colocado. Yo soy un enfermo, yo soy un lisiado. Yo no sirvo para nada. Ya mi vida se acabó, yo simplemente soy un estorbo. Soy un florero más en la casa, dicen algunas mujeres. Porque el mundo ha tratado de desprestigiar, de minimizar, o que nuestra vida sea enfocada a servirle al mundo y no al Dios de los cielos. Y aquí encontramos entonces que le cambia el nombre. Pero sigue, a Ananías le pone Sadrach. La palabra Sadrach es iluminado Akuk, que es un espíritu caldeo. Y dice la escritura, y a Ananías le pone Sadrach, a Misael le pone Mesac, que es el nombre de un dios también. Y a Azarías, Abednego, que es servidor del dios Nebo. Y escuche lo que dice el verso 8 en adelante, por favor. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia. ¿Quién le dio la gracia a Daniel? El mismo Dios. Fíjense cómo le van a dar una orden y este hombre dice, yo les voy a pedir un favor. Yo no quiero de esa comida. Fácilmente podrían haberlo mandado a matarlo. Si no se sujeta, si se quiere subordinar, pues lo matamos. Pero Dios halló gracia. Dios le dio gracia a Daniel para que con este hombre, escuche lo que sigue diciendo. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, temo a mi señor el rey,
que señaló vuestra comida y vuestra bebida. Pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, me condenaréis para que con el rey mi cabeza. En otras palabras está diciendo, mira, es que si tú no te comes esta comida que el rey está ordenando, se van a volver más pálidos, se van a acabar, decimos, se van a demacrar. Y cuando el rey lo vea a ustedes que están peor que los otros, me quitan la cabeza. Pero escuche lo que sigue diciendo la escritura, por favor. Verso 11. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos des legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey. Ya después con tus siervos según veas. Y le hace una especie como de concurso, de un reto. Mira, hagamos lo siguiente. Por 10 días, danos legumbres. Nosotros no queremos de esa comida. Usted evalúa los 10 días. Y si usted ve que nuestro rostro está más demacrado que el de ellos, pues ya, haga lo que tenga que hacer. Pero denos esa oportunidad. Ahora, esto no se trata de dietas, no se trata que es que ellos sabían nutrición o cosas como esas. No, este era un reto muy grande. Porque los que siguen dietas y lo demás, y sobre todo cuando se habla aquí de vegetales, vegetarianos, y ellos saben, o los que han experimentado eso, que en 15 días que haya cambiado su alimentación y estén solo vegetales, pues se va a adelgazar. ¿Es así o no? Se va a notar la diferencia. Pero sin embargo aquí están retando. Hagamos eso. ¿Por qué creen esto? Porque Dios estaba con Daniel y con estos muchachos. Y Dios los iba a respaldar. Y Daniel solamente dependía de Dios. Y seguramente que él dijo, Dios, tú vas a hacer algo aquí sobrenatural. Pero hay algo que está aquí intrínseco, que la Biblia no lo narra, que nos muestra por qué dice la Escritura que Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Daniel era conocedor de la Escritura, era conocedor de las tradiciones. Él sabía que todo lo que se consumía en Babilonia, los alimentos, las bebidas, primero eran consagradas a sus dioses. Y Daniel dijo, yo no voy a comerme algo que sea consagrado a los dioses paganos. Yo no voy a poner por el piso a mi Dios, porque para mí Dios es lo más importante. Y me pueden hacer lo que sea, pero yo no me quiero contaminar. Yo quiero mantener mi pureza, yo quiero mantener mi integridad, yo quiero mantenerme como esa persona recta delante de Dios. Y propuso en su corazón, dice la Escritura, no contaminarse. Lo más importante era entender eso, que él al decir, yo no quiero de esa comida del rey, estaba diciendo, yo no acepto esa comida porque no quiero defraudar al Dios de los cielos. Diga conmigo, eso se llama integridad. ¿Cuántas veces el mundo nos ofrece cosas? ¿Cuántas veces en los negocios, en las actividades, somos tentados a fallarle a Dios y decimos, ay Dios, tú me entiendes? ¿Cuántas veces dejamos nosotros la integridad a un lado? ¿Cuántas veces nosotros decimos que somos cristianos, que venimos a una iglesia, que leemos la Biblia, que oramos, pero hacemos cosas que el mundo nos incita y terminamos cayendo en las garras del enemigo? Este hombre, por más que estaba presionado, escúcheme, era una presión muy fuerte, porque era de vida o muerte, porque fácilmente el rey podía haberlo mandado matar simplemente por subordinación, por no sujetarse a lo que el rey estaba mandando. Sin embargo, este hombre sabía que Dios lo iba a respaldar y que Dios iba a hacer cosas sobrenaturales. Este es un hombre que aprendió a vivir, diga conmigo, en lo sobrenatural. Como nos pasa a nosotros, amados. Estamos frente a un sistema, estamos bajo una presión y nosotros tomamos la decisión, o nos mantenemos en integridad, nos mantenemos firmes en Dios, o simplemente sucumbimos ante las amenazas del mundo. Pero quiero decirles que cuando nosotros, por más que estemos en caos, por más que estemos en presión, por más que estemos en crisis, nos mantenemos bajo la palabra de Dios, Dios nos va a respaldar. ¿Alguien lo puede creer? Porque Dios es fiel. Porque Dios nunca nos va a dejar en vergüenza. Porque Dios nunca nos va a dejar en la mitad del camino para que los demás se burlen de nosotros. Y seguramente que con estos jóvenes, Dios no los iba a dejar abandonados. Vamos a seguir con la lectura, por favor. Versículo 14. Escuchen por favor lo que dice. Daniel 1:14. Consintió pues con ellos en esto. ¿En qué? En que, ok, vamos a cambiar la comida, vamos a hacer esta prueba por 10 días. Y dice la Escritura, y probó con ellos 10 días. Al cabo de los 10 días, ¿qué dice la Escritura, por favor? Pareció el rostro de ellos, ¿qué? Mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey.
Así pues, Melzar se llevó la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba legumbres. A estos 4 muchachos, lean su Biblia, dice, Dios les dio conocimiento. ¿Quién le dio conocimiento? Dios. Amados, cuando nos mantenemos firmes en Dios, Dios nos da conocimiento. Escúcheme, nosotros no estamos para andarnos quejando de la situación, de lo que sea, del gobierno y de una cantidad de cosas. Nosotros no estamos llamados a eso. Pero sí estamos para buscar a Dios, así como lo adoramos, para estar de rodillas ante Dios frente a los problemas, frente a las crisis. Y Dios, el mismo Dios de Daniel, también a ustedes y a mí nos puede dar conocimiento, nos puede dar ideas creativas, cosas que no se lo ha dado absolutamente a nadie. Puede ser una idea, por pequeña que sea, dada por Dios, puede hacer cosas grandes en tu vida y puedes marcar la diferencia. Puede ser una pequeña fórmula, como le dije en alguna oportunidad, puede ser una fórmula de hacer unas empanadas, algo sencillo, pero que nadie más las conoce, que nadie más las sabe hacer, y Dios te da esa fórmula, y con esa fórmula te saca del caos económico, por ejemplo. Y así para cualquier área. Una idea que tú no sabes qué está pasando en tu hogar, en tu familia, y Dios te da una idea, y con esa idea el Señor cambia la cosmovisión, cambia el entorno, y puede hacer cosas grandes en tu vida. Ese es el Dios que nosotros tenemos. El Dios dice que Dios le dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Es increíble cuando uno estudia la vida de Daniel. Estos reyes tenían, Nabucodonosor tenían su séquito de astrólogos, de adivinos, de magos. Pero Daniel estaba siempre por encima de ellos. Y aquellos sucumbían frente a lo que el rey les decía, no tenían respuesta. Pero Daniel siempre tenía una respuesta. Todo eso llevó a que Daniel fuera escalando, que Daniel fuera colocándose en posiciones de privilegio. Y ustedes saben que cuando una persona está ascendiendo y Dios los ayuda, hay enemigos. Y seguramente que se levantaron enemigos contra Daniel, que lo vamos a mirar al final. Pero lo que quiero decirles es que cuando nos mantenemos firmes en Dios, cuando no negociamos con las cosas de Dios y nos mantenemos fieles a Él, el Señor nos promociona. El Señor abre puertas. Y pueda que estés frente a la competencia y puedas que estés frente a otros negocios aparentemente mejores que el tuyo. Otras empresas tal vez con más prestigio, con más experiencia, lo que sea. Pero cuando la gracia de Dios está con nosotros, diga conmigo, Dios nos abre puertas. ¿Están de acuerdo? Dios hizo algo hermoso. Mire lo que sigue diciendo, por favor, verso 18. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajese, es decir, los 3 años, ¿recuerdan? El jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues, escuche lo que dice, así pues estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló. ¿Cuántas veces? 10 veces mejores de todos los magos y astrólogos que habían en todo el reino. Y continuó Daniel hasta el año 1 del rey Ciro. Es increíble cómo Dios hace cosas tremendas. Dios mostrando su poder. Dios mostrando su fidelidad a aquellos que son fieles a Él. Y ese es un llamado para nosotros. Para que reflexionemos en esta hora y nos preguntemos, por favor, ¿hasta qué punto nosotros nos hemos mantenido verdaderamente fieles a Dios? Donde no nos dejamos mover por nada, sino que decimos, si esto es desagradable ante los ojos de Dios, yo no lo quiero hacer. Si esto Dios lo aborrece, yo también lo aborrezco. Si esto lo ama Dios, yo también lo quiero amar. Y que no importe la presión, que no importa lo que se pueda venir en contra nuestro, sabemos que Dios está con nosotros y que Dios es nuestro respaldo. Dice la Escritura que Dios los dotó de sabiduría. Y esta es una historia inspiradora para muchos de nosotros. Para que nos la juguemos con Él. Yo no sé, repito una vez más, cómo esté tu vida delante de Dios. Pero cada uno puede evaluar, cada uno puede hacer como una introspección y decir, verdaderamente, yo soy una mujer de Dios, yo soy un hombre de Dios, verdaderamente, no importa lo que venga, no importa las pruebas, yo siempre me he mantenido. ¿O será que tú eres de las personas que dicen, depende, pastor,
porque hay momentos donde uno tiene que entrar a negociar con el mundo, porque hay que entrar a decir una que otra mentira, porque hay que ajustar un poco los balances para no mostrar la realidad, porque todos lo hacen. A veces hay que bajar un poco la calidad de los insumos, porque hay que bajar un poquito los costos. Sin embargo, le decimos al cliente que está con la mejor calidad. No sé cómo sea tu vida. No sé a nivel académico si tú eres de las personas ahí consagradas que hacen las cosas bien o estás haciendo fraude, trampas. No sé cómo sea tu vida. Pero la enseñanza de Daniel nos muestra a una persona que se mantuvo a pesar de la presión, confiada en Dios, haciendo las cosas rectas, honestamente. Y seguramente que vio la mano de Dios. Ustedes que conocen la historia, ustedes verán que fue tanto lo que este hombre escaló en posiciones que hubo mucha envidia. Y ustedes verán en el capítulo 6, para que lo lean, lo dejo de tarea para que lo repasen, seguramente lo han leído. Daniel capítulo 6. Encuentran que Daniel fue lanzado al foso de los leones, ¿recuerdan? No por hacer nada malo, no por robar, no por mentir, no por no cumplir con su deber, sino por estar consagrado a Dios. Y aquellos que estaban ahí, que lo veían como cada vez Dios lo usaba más y cómo ganaba el afecto de los gobernantes y cómo cada vez tenía mejor posición, dijeron, tenemos que buscarle, perdonen la palabra, buscarle el quiebre a este hombre. Tenemos que hacerlo caer de alguna manera. Pero no encontraban, no hallaban por dónde. El tipo era íntegro, llegaba cumplido a trabajar, era muy responsable, hacía las cosas de la mejor manera, daba lo mejor de él. Respetuoso, honesto, hacía todas las cosas y decían, no encontramos. Entonces a alguno de los sátrapas se le ocurre, ya sé, vamos a hacer que el rey firme un edicto donde todos tienen que adorarlo a él, todos tienen que rendirle culto a él, y que alguno que se encuentre sorprendido adorando a otro Dios diferente a los dioses de él, pues que sea lanzado a los leones. Y este hombre firma sin saber, y lo buscan por todo lado. Y le hacen el video y dice, mire, rey, aquí está, estaba adorando al Dios de los cielos, a otro Dios diferente al suyo. Y usted dejó escrito que aquel que hiciera eso sería sentenciado. Y con todo el dolor el rey tiene que mandarlo al pozo de los leones. Dice la escritura que no duerme, en el capítulo 6. Esperando el otro día que amaneciera para ir a buscar a Daniel, a ver si el Dios de Daniel lo había salvado, lo había librado. Y como ustedes conocen la historia, la resumo. Entra Daniel frente a unos leones feroces, pero simplemente ante la gracia, ante el poder de Dios, estos se convirtieron en tiernos gaticos, y seguramente que toda la noche estuvo con él, seguramente los colocó de cabecera, de almohada, y la pasó bien. Y al otro día estaba bien. Y entonces este rey reconoce que el Dios de Daniel es un Dios poderoso, un Dios grande. Mis amados, la gracia de Dios cuando está con uno, puede haber enemigos, pueden haber cosas que están trabadas, que no se dan, pero cuando caminamos fieles a Dios, el Señor se encarga de abrir puertas, de cerrar la boca de los leones. Ustedes conocen la historia, que aquellos que lo sentenciaron, aquellos que hablaron contra Daniel, aquellos que confabularon todo contra él, terminaron allá en el pozo de los leones, ellos y sus familias, incluyendo a sus hijos, y fueron devorados por las fieras. Aquellos que se burlan de ti, que porque vienes a la iglesia, que porque lees la Biblia y te dicen cosas, eres un fanático, eres un religioso, ahora que hace allá lambiendo ladrillos, ahora que hace allá no sé qué, déjalos. Porque al igual que Daniel, Dios es su justicia. Y la justicia no viene de los hombres, la justicia viene de Dios. Y Dios al final hizo honor al nombre de él. Dios es juez y Dios lanzó sentencia y lo halló completamente libre e inocente, y los demás fueron hallados culpables. El mismo Dios de Daniel es el mismo Dios que tú tienes. Emprende, tómate de la mano de Dios, créele a Dios. Esto no se trata de una religión. Esto no se trata de, es que cambiar religión. Esto no es cambiar de religión, ustedes lo saben. El cristianismo es algo mucho más que eso. Las religiones es los métodos de los hombres a tratar de agradarle a Dios, con sus imágenes, con sus rezos, con su cantidad de cosas. Pero el cristianismo es diferente. El cristianismo es Dios acercándose a nosotros. Es Dios buscándonos para que vivamos conforme a la palabra de Dios, que es el barómetro para que tengamos una vida de calidad. No se vale nosotros estar viviendo de otra manera cuando Dios nos ha dado todo para vivir de la mejor manera, tomados de la mano de Él. Este hombre lo entendió, este hombre lo comprendió.
Este hombre sabía que lo que estaban viviendo en ese momento era como causa o consecuencia de un mal comportamiento del pueblo de Judá. Pero escúcheme, la Biblia dice que a los que aman a Dios, todas las cosas que les ayudan para bien. Y por eso este hombre se mantuvo ecuánime. Daniel, a pesar de las crisis, que es una enseñanza para nosotros, no se molestó, no se incomodó, no protestó contra Dios. No encuentro uno a Daniel diciendo, pero yo entre más te sirvo, entre más soy devoto a ti, entre más me consagro a ti, mira, ahora estoy acá. No, Daniel sabía, era un hombre sabio, sabía que eso que estaba pasando era con un propósito, que Dios le estaba dando una lección al pueblo, un pueblo que se había apartado de él y que Dios había permitido entonces que tomaran ventaja sobre él. Pero también Dios iba a utilizar, y cuando uno estudia todo el libro de Daniel, encuentra cosas tremendas. Los babilónicos en su momento eran las personas más estudiadas, eran las personas más preparadas, eran las personas más organizadas, eran las personas con mayor intelecto. Y Dios permitió que ellos estuvieran allá para ser capacitados y formados, para que recibieran todo eso que estaban dando los babilónicos, para que a la postre, ustedes lo verán al final, a la postre todo lo que aprendieron lo fueran a poner en práctica para el pueblo de Dios. Y se cumple la palabra que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Esa prueba, ese desierto, esa situación adversa que tú puedas tener hoy en día, no te pongas a quejarte, dile Señor, gracias, porque en medio de esta prueba he aprendido. ¿Les ha pasado a ustedes o no? Que las pruebas, los diagnósticos médicos, la situación, las crisis con los hijos y bueno, las crisis económicas y lo demás, el problema a nivel de matrimonio y lo demás, todo eso nos ayuda para bien. Porque a la postre, los que amamos a Dios, todo nos ayuda para bien. Daniel lo entendía. Daniel entendía que esa apariencia de lo que se veía caos, detrás había una bendición. Esto que va a pasar en el país, lo que va a pasar en el mundo entero, eso no es para asustarnos. Dios no quiere que nosotros como sus hijos andemos asustados o amedrentados o hablando el mismo idioma de los demás. Es una realidad, sí, no lo vamos a negar. Que los precios de todo están subiendo, sí. Pero no podemos unirnos al lenguaje de los demás. Decir, no, esto está terrible, esto todo está costoso. No, oremos a Dios que nos dé una fuente de ingreso adicional, que nos aumente los ingresos, que cualquier cosa Dios pueda hacer. Porque nuestra provisión no viene de los gobiernos, nuestra provisión viene del Dios de los cielos. ¿Dicen amén? Entonces cuando la gente nos ve con esa actitud diferente, entonces va a decir, bueno, ¿y ustedes por qué no se quejan? Mire, yo he optado, no sé, es algo que yo hago muy personal, he optado cuando voy a hacer mercado no volví a mirar precios. Simplemente compro lo que necesito y ya. Y Dios nos dará la provisión porque nos terminamos frustrados. Uy, no, entonces hacemos cálculos, no, el aceite estaba como así de 16,000, está 28,000, terrible, entonces termina uno ahí. Yo soy el que hago el mercado, mi esposa no tiene ni idea del mercado. Yo hago el mercado. Un día fui a hacer mercado y eso está castoso. Pues hace rato. Pero yo no estoy en función de eso. Sencillamente digo, Señor, tú eres el que nos da la provisión y Dios abre puertas. Porque creemos es en el Dios de los cielos. El Dios que tuvo a Abraham. Recuerde que Dios se reveló a Abraham e Isaac como Jehová Jireh, el Dios que provee. El Dios que provee. Tú tienes una empresa, tienes un trabajo, tienes una fuente de ingresos. Qué bendición. Pero entiende, por favor, que la provisión viene del Dios de los cielos. Que utiliza una empresa, que utiliza tu negocio, pero la provisión viene de allá. Y que los gobiernos pueden decir muchas cosas. Y que vamos a cerrar y que vamos a hacer esto y lo demás. Eso lo pueden decir los gobiernos. Pero el Dios de los cielos dice que Él es el que abre las puertas. Y las puertas que Él abre, nadie las puede cerrar. Hay dos principios que quiero dejarles en esta mañana. Número uno, quiero que por favor tengamos en cuenta como enseñanza de esto que nos muestra aquí la historia de Daniel. Es que podemos tener confianza en medio del caos de este mundo. Porque nuestro Dios es soberano. ¿Nuestro Dios es qué? ¿Y qué quiere decir Dios es soberano? Porque lo escuchamos y lo decimos. Pero, ¿qué entendemos cuando escuchamos que Dios es soberano? Que todo lo puede. ¿Y todo es qué? Todo. Cuando tú y yo aprendemos a conocer a Dios como el Dios soberano, el Dios que todo lo puede, el Dios todopoderoso, el Dios que tiene el control de todas las cosas, el Dios que sabe todo, el Dios que es ayer, hoy y por los siglos, el Dios que conoce tu pasado, que conoce tu presente, pero que también conoce tu futuro.
el Dios que conoce a tus hijos, el Dios que sabe hasta qué punto y hasta dónde pueden llegar tus hijos y hasta dónde no van a llegar, el Dios que tiene el control de todo, el Dios que no se le ha salido de las manos nada. Cuando tú lo aprendes a conocer de esa manera, que no importa lo que el médico diga, que no importa el diagnóstico, que no importa lo que está pasando en tu vida, pero que tú crees en el Dios que puede hacer un milagro, que puede sanar, y que si Dios tiene contemplado sanar tu vida, lo va a hacer, sanar tu cuerpo, lo va a hacer, y que si Dios tiene destinado que hasta aquí llegaste, no pasa nada, porque la vida no termina cuando nos morimos, sino que hay una vida eterna. Cuando tú sabes que Dios tiene el control de todo, entonces tú vives confiado en Él. No te angustias, porque sabe que Dios maneja las cosas. Entonces lo primero que yo quiero que tengamos en cuenta, por favor, y es que podemos tener confianza en medio del caos, porque conocemos a un Dios que es soberano. A pesar de las apariencias, a pesar de lo que veamos, diga conmigo, Dios está en control. Cometemos un error cuando oramos y decimos, Señor, toma el control de esto. Y yo quiero decir, es un error, porque es que Dios nunca pierde el control. El Señor tiene el control de todo. Señor, toma el control de esta nación. Dios tiene el control de esta nación. Dios sabe lo que está pasando. Dios sabe lo que va a pasar con esta nación. A veces, cuando no conocemos la Biblia, entonces nos angustiamos. Cuando se dice que esto viene terrible, que esto viene un caos, que nos angustiamos. Nosotros decimos, Señor, tú tienes el control de todo. Y tú no vas a permitir cosas que tú no quieras. Y que tú eres quien quitas, quien pones reyes. Y que tú tienes el manejo de todas las cosas. ¿Por qué Daniel estaba tranquilo? Porque seguramente Daniel conocía lo que había escrito el profeta Isaías, lo que había escrito el profeta Miqueas, lo que había escrito el profeta Sofonías, lo que había escrito el profeta Habacuc. Y lo que ellos escribieron es que un día Jerusalén caería cautivado por Babilonia. Estaba escrito hace muchos años. Y cuando él ve eso, él dice, eso ya estaba escrito. Yo sé lo que está pasando. Y yo sé que Dios lo permitió para darle una disciplina a ellos, para darles una enseñanza a ellos, pero también para formarnos a nosotros en otras artes que no manejábamos. Y no se trata de tener como un optimismo, de decir, porque eso a veces enseñan, si tú estás enfermo, no declares que estás enfermo. Di, estoy sano, soy sano, soy sano. Y entonces los hacen dar una declaración positiva. No confíes eso. Si estás económicamente mal, no digas que está mal. Di, soy próspero, soy bendecido. Un lenguaje que superficial. Tenemos que aceptar la realidad. Si tú estás enfermo, reconoce que estás enfermo. Estoy enfermo, pero tengo un Dios todopoderoso que puede sanar mi cuerpo. Y no estoy negando una realidad. Estoy mal económicamente. Y tengo que reconocer que estoy mal económicamente y decir, Señor, he manejado mal mis finanzas, he administrado mal las finanzas, he hecho compras impulsivas, he comprado cosas que realmente no he necesitado, me he metido en deudas por meterme en deudas. Estoy mal económicamente porque soy un pésimo administrador, pero Señor, gracias porque me estás enseñando. Y te pido, Señor, dame otra oportunidad, dame una oportunidad de ser un mejor administrador. Permíteme ser fiel en lo poco para que tú me puedas poner en lo mucho, Señor. Porque no he sido fiel ni siquiera en lo poco, ¿cómo voy a pretender ser fiel en lo mucho? Pero no es decir, soy próspero y vivir de cualquier manera. Entonces Daniel entendía eso. Por eso no se descompuso, diga conmigo, no se descompuso en medio del caos. Estuvo tranquilo, porque Dios iba a hacer algo. Y escuche por favor versículo 21 de este pasaje que estamos leyendo del libro de Daniel, capítulo 1, versículo 21. Y continuó Daniel, ¿hasta dónde? Hasta el año primero del rey Ciro. Es decir, Nabucodonosor salió, vino su hijo, salió. Los babilónicos fueron reconquistados por los persas. Es decir, perdieron toda su autoridad, pero Daniel seguía en su posición. Cambiaron gobiernos, cambiaron reinos, pero Daniel se mantuvo en su posición. Y Daniel pudo ver que aquellos que habían cautivado al pueblo de Dios también habían sido derrotados. Y pudo ver en estos reyes, en Ciro, en Darío, pudo ver cómo la mano de Dios había estado con él. Y ellos fueron los que, mire, fue tanta el milagro, fue tanto el poder de Dios obrando a través de Daniel, que es una enseñanza para nosotros que la Biblia dice que ellos se conviertan a nosotros y no nosotros a ellos. Que seamos de tanto impacto que la gente cuando nos vea que creemos en un Dios todopoderoso, la gente diga, wow, yo quiero conocer de ese Dios. Nosotros somos muy dados a tener teoría, a conocer y a escuchar un mensaje como el de hoy, y a leer la Biblia y escuchar palabras.
pero cuando tenemos que vivirla, ahí marcamos una diferencia. Porque del dicho al hecho hay mucho trecho. Pero Daniel, de lo que él decía, lo vivía. Es decir, no solamente conocía a Dios, sino que vivía lo que conocía de Dios. Que es el punto, digo yo, que nos falta dar. Que no solamente tú recibas palabra, no solamente te vuelvas una persona intelectual en recibir conocimiento, y terminamos tan cabezones que tenemos tanto conocimiento, pero a la hora de la práctica no hacemos nada. Daniel fue un hombre que dio testimonio, fue un hombre de valor, que dijo, no importa lo que me digan, no importa si están atentando contra mi vida, yo creo en el Dios Todopoderoso. Y terminando el libro de Daniel, por favor, mírelo, capítulo 6, versículo 25, cuando está Darío ya como rey, escuche lo que dice. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, una orden, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante quién, ante la presencia del Dios de quién, de Daniel, porque él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones, y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro en Persia. ¿Notan? Hasta tal punto fue la actitud de Daniel que lo ordenaron como un decreto que tenían que adorar al Dios de los cielos. En medio de la crisis, en medio del caos, Daniel se sostuvo. Y la actitud de Daniel, su integridad, su comportamiento, su manera de vivir, de acuerdo a lo que Dios decía, hizo que afectara a toda una nación entera. La pregunta es, con nuestra vida, ¿a cuántos hemos afectado para bien? ¿A cuántos hemos motivado a que busquen, a que se llenen de fe, a que confíen en Dios por lo que ven en nosotros? ¿No será que nosotros nos dejamos amoldar por las circunstancias? Pero que esta enseñanza, que es lo segundo que quiero que tengamos en cuenta, nuestra confianza en medio del caos, nos llevará a vivir sabiamente en medio de un mundo caótico. Fuimos y estamos dejados en esta tierra no para ser parte de un número más, sino para marcar la diferencia. Y así como Daniel en su momento marcó la diferencia y fue un punto de inspiración para muchos, ¿no será que eso es lo que Dios quiere con nosotros? En el círculo de influencia donde nos movamos, con nuestra familia, nuestro entorno, con los vecinos, con las personas más allegadas, que no importa lo que nos digan, que no importa las tradiciones, que no importa todo lo que difamen de nosotros, que nosotros mantengamos puesta la mirada en el Dios de los cielos y vamos a ver el respaldo. ¿Cuántos pueden decir amén? Hoy es un tiempo para que le digamos al Señor, Señor, ayúdanos a tener esa confianza en ti, Señor, como la tuvo Daniel. ¿Qué tal si tú inclinas ahí tu rostro y oras al Señor? Yo no sé cómo sea tu vida, igual no necesitas contarme, cada quien sabe cómo está hoy delante de Dios. Pero digámosle, Señor, yo necesito tener esa confianza como la tuvo Daniel en ti, Señor. Ayúdanos para enfrentar estos tiempos de caos que se avecinan. Pero que al igual que Daniel, en medio de los momentos difíciles, no se desacomodó, no se angustió, sino que mantuvo esa sensatez, mantuvo esa calma, mantuvo esa prudencia, y que a pesar de tener tantas embestidas para tratar de derribarlo, este hombre se mantuvo, y no solamente él, sino que sus amigos. Luego la Biblia también nos encuentra un pasaje hermoso donde nos muestra que sus amigos fueron llevados a un horno de fuego, y que al igual que Daniel, a pesar que le pusieron más temperatura de lo habitual, el Señor lo sacó en victoria. Ni siquiera un cabello se le chamuscó.
porque eran hombres que han aprendido a confiar en Dios y Dios los respaldó. Hoy, Señor, al escuchar esta reflexión de la vida de Daniel, nos inspira, Señor, a jugárnosla toda contigo, Dios. No buscando una religión, no buscando simplemente un método, sino aprendiendo a confiar y a vivir como verdaderos hombres, verdaderas mujeres de Dios. Señor, ayúdanos, que así como Jesús lo dijo en algún momento, que seamos mansos como palomas, pero que seamos astutos como serpientes, porque estamos en medio de lobos rapaces, porque lo que se avecina para la iglesia son cosas complicadas, difíciles, porque está ya muy pronto, Señor, a que todo lo que está maquinado con el nuevo orden mundial se comience a gestar, y van a haber cosas donde la iglesia va a tener persecución, donde los que decimos ser cristianos vamos a ser mirados como un objeto, como un objetivo mejor para ser sacados. Y ahí es cuando nosotros necesitamos estar firmes en ti, Señor. Ayúdanos, Dios, a darle la instrucción a nuestros hijos para que no se dejen mover frente a tanta presión hoy, Señor. Que ellos se mantengan firmes en ti, Dios. Pero que primero vean en nosotros que somos personas de integridad, personas que nos las hemos jugado toda con Dios. Hoy necesitamos tener empresarios cristianos que verdaderamente sean honestos, transparentes. Que no importa que se vean como en desventaja frente a la competencia, pero saben que está el respaldo de Dios. Saben que Dios es el que abre puertas. Hoy se necesitan empleados cristianos también en los diferentes lugares para marcar esa diferencia. Para que podamos nosotros ver y mostrar ante los demás que vivir para Dios vale la pena. Y que al igual que sucedió con Daniel, seguramente Dios también lo hará con tu vida, lo hará con tu empresa, lo hará con tu familia. Dios los exaltará, Dios los levantará. Dios nunca los dejará en vergüenza, porque ese es el Dios que tenemos. Un Dios que aquel que se decide por Él, Él siempre lo va a levantar. Y no importa lo que digan hoy, no importa lo que esté pasando, y si hay algún problema de enfermedad, algún problema de salud, orémosle a Dios y digámosle: Señor, en tu infinita misericordia y en tu soberanía que hemos hoy tocado algo, si tú tienes a bien sanar mi cuerpo, Señor, hazlo. Señor, si tú tienes contemplado que esté otros años más en esta tierra, yo te quiero servir, quiero vivir para ti, Señor. Pero si tú sientes, Dios, si tú sabes que mi tiempo en esta tierra ha terminado, Señor, tú eres soberano. Pero sabemos, Dios, que la vida no termina con la muerte, porque hay una eternidad que nos espera. Queremos terminar esta carrera bien. Queremos ser hallados, Señor, viviendo como verdaderos hombres, verdaderas mujeres de Dios, que le sirvamos con todo nuestro corazón. Y que este testimonio y este ejemplo de este hombre, Señor, nos ayude a tener confianza en medio del caos. Y así como lo dijo el Señor Jesucristo: manada pequeña, no temáis, que Dios está con nosotros. ¿Cuánto pueden decir amén? ¿Cuánto le pueden decir: Señor, gracias, porque tú eres el Dios bueno, tú eres el Dios soberano? Gracias porque no estamos solos, porque no estamos abandonados. Gracias, aunque nadie esté contigo aparentemente, aunque tú sientas que todos te han volteado la espalda, Dios está contigo y Él nunca te va a abandonar. Él siempre te va a respaldar. El Dios de Daniel es el Dios que nosotros tenemos. Y así como Dios es el juez para Daniel, también es el juez nuestro. Y Dios nos dará a cada quien lo que corresponde. Nuestra pelea, dice la Escritura, nuestra lucha, no es contra sangre y carne. No es, dejemos esas discusiones a través de las redes que comenzamos a pelear por temas de política y lo demás. No es ese el tema. Nuestro tema es orar a Dios. Dice la Escritura que nosotros tenemos que estar sujetos a las autoridades. Tenemos que respetarlos, siempre y cuando eso que nos ordenan no esté en contra de los principios de Dios. ¿De acuerdo? El apóstol Pedro dijo: me es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Si tú eres un médico y estás en un hospital y el director del hospital te dice: mira, necesito que comience a practicar el aborto. Y si tú eres un médico de integridad cristiano, dice: me muero la pena, pero mis principios no me permiten eso. Eso se llama asesinato y yo no quiero participar de eso. Es que si no lo haces, te despido. No importa, me puedes despedir. Y tenlo por seguro que Dios abrirá puertas y Dios hará cosas grandes con él. Amén. Hagamos las cosas en integridad. Comencemos a vivir ese cristianismo de verdad. Dejemos el fanatismo, dejemos tanta religiosidad, misticismo, y vivamos la palabra como es. ¿Están de acuerdo conmigo?
Demos un aplauso al Señor, digámosle, Señor, gracias.